cada uno de los imputados en base a qué supuesto se encuentra. Así es. Sobre el seguimiento que peticiona. Bien. Ahora sí, tiene uso de la palabra. Señor juez, nosotros consideramos que el hecho objeto de la presente acusación no puede atribuirse al común de los imputados. ¿Por qué? De la acusación, señor juez, en concreto se puede esgrimir de que aquí ha habido 3 procesos de contratación estatal en donde se ha contratado a un solo supervisor para la supervisión de estas 3 obras y que se ha contravenido el artículo 190 de la Ley de Contrataciones. Señor juez, ¿por qué no puede ser atribuible esta imputación al común de los coimputados? Porque sencillamente una de las causales para que se configure, pues, señor juez, este tipo penal de colusión es que los que intervienen en este proceso de contratación intervengan de forma directa o indirecta por razón de su cargo en cualquier etapa, señor juez, de las modalidades de adquisición o contratación pública. Téngase presente de que en el presente caso no se está debatiendo la contratación pública, ni el proceso de selección, ni nada por el estilo. Aquí se está debatiendo la contratación de este supervisor para esas 3 obras. Máxime, señor juez, si este tema del debate de la contratación de estas 3 obras se está ventilando en la investigación 172-2013 en el tercer despacho fiscal en Huancayo. No tiene nada que ver. Por lo mismo, ¿por qué tendrían que responder los coinculpados, señor juez, si en ningún momento han sido partícipes de una contratación o adquisición pública alguna? Aquí, señor juez, está hablando de 3 contratos números 79, 80 y 81 de locación de servicios. No se está hablando de ningún contrato que haya sido sometido a proceso de selección, ni mucho menos a concurso público. Desde ahí no es atribuible a ninguno de los coimputados. Pero permítame, señor juez, a mayor abundamiento, y ya que son contratos de locación de servicio, la norma establece de que pueden ser, ya que va a ser una supervisión para 3 obras públicas, tiene que ser de aplicación supletoria la Ley de Contrataciones. La Ley de Contrataciones, señor juez, es clara al decir de que está prohibida calificar como contratación pública un contrato que no supere las 3 UITs. Esto ha ocurrido en estos 3 contratos, que su naturaleza jurídica es locación de servicio y por ende se rigen por las normas del Código Civil, supletoriamente algunas normas de la Ley de Contratación con el Estado. La norma, el decreto legislativo 1017 es claro y contundente. Ámbito de aplicación, artículo 3, la presente ley no se aplica para contrataciones que no superen las 3 unidades impositivas tributarias vigentes al momento de la transacción. Estos contratos, señor juez, no han superado estas 3 UITs. Han estado oscilando entre 7.300, 10.800, 10.800. Esa verificación es que se ha hecho al momento de dar los vistos buenos, que voy a pasar a detallar inmediatamente. ¿Por qué también estos contratos, señor juez, no se han calificado como públicos? Porque no están dentro del artículo 10 del decreto legislativo 1017, que establece los impedimentos para ser postor o contratista. En ninguno de estas prohibiciones establece que se pueda prohibir una contratación de un supervisor para estas 3 obras. Por el contrario, en el literal E dice, salvo en el caso de contrato de supervisiones. Estoy aplicando de forma supletoria, porque desde ya la naturaleza de estos 3 contratos es privada por la contratación directa que ha hecho el área usuaria con este supervisor. La supervisión, nos dice su artículo 47 de la Ley de Contrataciones, dice, la entidad puede contratar servicios de supervisión directamente o a través de terceros. Esto es lo que ha ocurrido, es un contrato a través de terceros. En el mismo sentido, y ya que ni siquiera estamos ante un contrato de adquisición o contratación pública, señor juez, sobre este literal A, numeral 2 del artículo 344, nosotros
solicitamos el sobreseimiento de los señores Ángel Alberto Flores Sarmiento en su condición de alcalde, del señor Octavio Almerto Orzcategui en su condición de gerente municipal, del señor Víctor Manuel Arias Ávila en su condición de jefe de la Oficina de Administración y Finanzas y del suscrito en condición de jefe de asesoría legal. El segundo supuesto, señor juez, ¿por qué este hecho imputado consideramos que concurre una causa de justificación? El principio de confianza, señor juez, establece de que el Estado establece e impone normas para el fiel cumplimiento de todo servidor y funcionario público, para que vele por su estricto cumplimiento y no vulnere el deber de cuidado que le impregna. Bajo ese sentido, señor juez, la Corte Suprema, con la resolución de nulidad número 1114-2011-Apurímac del 9 de mayo de 2012 ha sentado precedente. ¿Y qué ha dicho? Ha dicho, no se configura colusión cuando el agente opera en cumplimiento de su rol. Y esto trae en colación las causas eximentes de responsabilidad penal que están previstas en el artículo 20, numeral 8 del Código Penal, que nos dice que se exime de responsabilidad penal cuando el agente obra por disposición de la ley en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Para el caso en concreto, el alcalde, señor juez, tiene la función obligatoria de suscribir contratos y demás actos administrativos conforme está en el artículo 20, numeral 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972. Para el caso del gerente municipal, está en la obligación de visar o no visar los contratos que le pongan a su despacho por imperio del artículo 27 de la misma Ley Orgánica de Municipalidades, porque él es el encargado directo y responsable de toda la administración municipal. Para el caso del jefe de asesoría legal, señor juez, el ROF y el MOF es claro. En su artículo 31.6 el ROF establece que es función del asesor legal visar los contratos y demás actos administrativos, lo mismo que el MOF en su artículo 5 en romano, punto 10, que establece lo propio. Tiene que visar los contratos, siempre advirtiendo el factor legal. El factor técnico no le compete porque así está establecido en las funciones y competencias que cada funcionario tiene, señor juez. En consecuencia, invocando este precedente de la Corte Suprema, nosotros consideramos de que el cumplir con una función que te establece tus normas internas no es colusión por ningún sendero, señor juez, porque de lo contrario y a modo de caso hipotético, tenga por seguro de que si no se hubiera de repente visado esos contratos, estaríamos sentados aquí, pero por otro delito, estaríamos por incumplimiento u omisión de funciones que están previstas en el artículo 361, 376 o 377 del Código Penal. Para terminar este extremo, señor juez, téngase presente de que conforme se aplica extensiva y supletoriamente la ley de contrataciones para estos contratos de locación de servicios, claramente nos dice en su artículo 138 del reglamento de la ley de contratación, dice, ¿cuándo se perfecciona el contrato? Dice, el contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. ¿Estos documentos existen? Sí, el contrato 79, 80 y 81, pero de locación de servicio. El artículo 139 del mismo cuerpo legal nos dice, ¿quiénes suscriben este contrato? El contrato será suscrito por la entidad a través del funcionario de mayor rango y competencia, que es el alcalde, y el contratista. Exige mayor intervención de otro funcionario. Para mayor corroboración, el artículo 140 del mismo cuerpo dice, ¿quiénes son los sujetos de la relación contractual? Son sujetos de la relación contractual la entidad a través del alcalde y el contratista. Siendo así, señor juez, el artículo 194 de la propia Constitución Política otorga autonomía política, administrativa y económica a los gobiernos locales. Dentro de esa autonomía administrativa está justamente la función o el deber que tienen los funcionarios de poder regir sus actos administrativos y actos de administración.
Aquí en la acusación fiscal parece que se está confundiendo qué es un acto administrativo y un acto de administración. El contrato propiamente es un acto administrativo porque versa sobre derechos, intereses y obligaciones del supervisor, en este caso, para con la entidad. Y ese contrato surte y se perfecciona válidamente, surte validez y se perfecciona formalmente cuando es suscrito por dos personas, el titular del pliego, que es el alcalde, y el contratista o el supervisor. No se requiere de otro funcionario más. Pero estas visaciones se dan justamente, señor juez, por esa autonomía, por esa praxis administrativa, que tampoco es informal, que cada gobierno estila. Entonces, al poner los vistos buenos, señor juez, no se está ni restando ni dando validez a estos contratos de locación de servicios que desde ya tienen y surten efectos, porque como le reitero, no son contratos de orden público. Y respecto, señor juez, al literal D, en donde consideramos que no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de los imputados, es preciso, señor juez, traer a colación el precedente que ha sentado nuestra Corte Suprema de la República en el recurso de nulidad número 1292-2011-Ayacucho de fecha 18 de enero 2012. Aquí claramente ha sentado la Corte Suprema, señor juez, de que para que se configure el delito de colusión tiene que haber tres presupuestos. Uno, el acuerdo clandestino entre dos o más personas para lograr un fin ilícito. Un acuerdo clandestino, señor juez, y conforme lo desarrolla la doctrina, es una tratativa, un pacto a ocultas que hacen estos funcionarios o servidores públicos con el extraneus para obtener un fin ilícito. Dígame usted, no sé, con la suscripción, con un visto bueno que se da a un documento, ¿eso se puede denominar un acuerdo clandestino? Imposible jurídico, jamás, porque no es clandestino, este acto administrativo es público, señor juez. Máxime, si con el contrato de ninguna forma se va a acreditar un acto colusorio. Con el contrato, señor juez, o con los contratos se acredita los acuerdos a que está arribando tanto el contratista con la entidad. No puede ser, salvo que hubiese una cláusula ilegal que diga de tal porcentaje del pago que se le haya al contratista, un 5%, un 7%, irá directamente al alcalde, al gerente u otro por el estilo. Segundo requisito, dice la Corte, dice perjudicar a un tercero, en este caso al Estado. En la acusación fiscal se menciona que existe una pericia contable. Puede ser, pero téngase presente que estos tres presupuestos son copulativos. A falta de uno no existe colusión. Y el tercer elemento, realizar, mediante la concertación clandestina, una forma de contratación para la que se utilice el cargo o comisión especial. Si cada funcionario ha actuado en base a sus funciones establecidas en las normas internas con carácter de ley, que son las ordenanzas, específicamente el ROF y el MOF están en las ordenanzas municipales 218-2011-MPO, ¿cómo podría decirse o cómo podría acreditarse de que conforme a esas cortas funciones que tiene, han intervenido en un proceso de adquisición o contratación pública? Eso no existe, señor juez. Finalmente, la Corte Suprema nos dice, para la configuración del delito de colusión, señor juez, no basta probar los contratos donde se participa un funcionario y el interesado. No basta. Tampoco basta, dice, que se presenten como medios de prueba testimoniales o declaraciones de personajes que nunca han estado presentes en el momento preciso de este acuerdo clandestino. No lo estoy diciendo yo, estoy expresando lo que la máxima autoridad judicial establece. Y para poner una ilustración, dice, el delito de colusión
se acredita con los siguientes medios probatorios, dice el señor juez. Se acredita con el levantamiento del secreto de las comunicaciones o del secreto bancario o tributario o con testigos, pero que hayan estado presentes y directamente en la concertación o acuerdo clandestino. También nos dice, señor juez, que se acredita con correos electrónicos, videos, audios, fotos, sucedáneos, ¿no? Y lo primordial, se acredita, nos dice también, con informes que hayan sido emitidos por el órgano de control institucional o la Contraloría General de la República, entre otros. Y ese informe es, señor juez, el que esta parte ha presentado. Ya la Contraloría ha emitido un pronunciamiento contundente y sancionador respecto al mismo caso y a algunos mismos sujetos que están acá inmersos. Aquí nosotros no estamos solicitando un sobreseimiento por la totalidad de los procesados. Estamos solicitando un sobreseimiento sobre los servidores públicos que no han tenido injerencia en que estos contratos hayan sido celebrados. Y ahí lo desarrolla funcional y competencialmente la Contraloría General de la República, sancionando, aperturando proceso administrativo disciplinario al señor Santiago Huaynacaqui Carrión en su condición de área usuaria gerente de infraestructura por haber vulnerado las normas del Decreto Supremo 023, no haber elaborado unos términos de referencia que no se adecuaron a la contratación del supervisor, ¿no? Y por haber dado las conformidades de servicio del mismo para su correspondiente pago. Asimismo, ha individualizado e identificado al siguiente responsable, al señor Cristian Ricardo Piñas Beltrán, en su condición de jefe del Departamento de Logística, igual por haber contravenido las normas del Decreto Supremo 023-2011, consideradas como infracciones muy graves. Asimismo, porque ha contravenido el ROF y el MOF, puesto que el señor era el encargado de hacer pues los estudios de mercado para que se haya podido dar una contratación acorde a los términos de referencia y conforme a las normas técnicas y, claro está, al requerimiento que hizo el área usuaria. El tema ya de que hayan habido, existe una pericia grafotécnica que diga de que eso, o que las cartas de invitación son o no corresponden a uno u otro, ese es un tema que escapa funcional y competencialmente, señor juez, a mis patrocinados y a la autodefensa. Por consiguiente, y por lo sustentado, señor juez, esta parte solicita se sobresea parcialmente la causa en favor del señor Ángel Alberto Flores Sarmiento en su condición de exalcalde de la Municipalidad Provincial de Oxapampa, el señor Octavio Almerco Scati en su condición de exgerente municipal del mismo municipio, del señor Víctor Manuel Arias Ávila en su condición de encargado de la Oficina de Administración y Finanzas, y del suscrito en entonces condición del jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica.